Vamos a iniciar con el doctor Eder Sandoval, quien nos hablará de abordaje de la hemorragia gastrointestinal superior. El doctor Eder Sandoval es médico y cirujano en grado de licenciado, título emitido por la Universidad Francisco Marroquín. Posteriormente realizó una maestría en medicina interna en el Hospital Universitario Esperanza, avalado siempre por la Universidad Francisco Marroquín. Posteriormente, realizando estudios de gastroenterología, hepatología y endoscopía digestiva en el Hospital Universitario Dr. José E. González de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. El doctor formó parte de la unidad de gastroenterología del Hospital Roosevelt como jefe adjunto. Actualmente es parte de GastroSoluciones. Y tenemos el agrado de dejarte los micrófonos, Eder, para que nos puedas hablar acerca del tema de hemorragia gastrointestinal, el abordaje y manejo inicial de los pacientes. Muy bien, no sé si ven la pantalla ya. Buenas noches. El tema de hoy, vamos a iniciar con el abordaje de la hemorragia gastrointestinal, ¿verdad? Esta es una de las emergencias que más vemos nosotros los gastroenterólogos y su incidencia es alta. Vemos que la incidencia es de 50 a 100 casos, a 150 casos por 100,000 en general, y la incidencia de la hemorragia gastrointestinal superior como tal también es entre 48 y 160 por 100,000 casos, con una alta mortalidad, sigue siendo entre 10 y 14. A pesar de los avances endoscópicos y todo, la mortalidad sigue siendo alta. La hemorragia gastrointestinal inferior sí es más o menos 5 veces menos frecuente que la superior, pero sí tiene una tasa de mortalidad de 2 a 4%. Pues, ¿cómo definimos una hemorragia gastrointestinal superior de una inferior? Es por el ángulo de Treitz, ¿verdad? Todas las tasas todos los sangrados que están arriba del ángulo de Treitz van a ser sangrados superiores y los de abajo del ángulo de Treitz van a ser sangrados inferiores. Y este es el esquema que quisiera que veamos cómo va a ser el tratamiento. Solo permítanme, tengo un problema aquí con la computadora. Bueno, este es el esquema que quiero que sigamos. Este es el abordaje que es recomendable hacer cuando hay una hemorragia gastrointestinal en general. Empezamos por los ABCs, ¿verdad? Los ABCs, como recordamos todo en inglés, es Airway, Breathing y Circulation, que es asegurar la vía aérea, ver que hay una adecuada respiración y adecuada circulación, ¿verdad? Esto es manejar al paciente con una evaluación inicial, con la resucitación, con líquidos y los estudios iniciales y luego un monitoreo. Después pasamos a la historia, tomar una breve historia cuando es posible, ¿verdad? Y comorbilidades y medicamentos, localización de la hemorragia, eso lo hacemos con los estudios endoscópicos y otros estudios si es necesario, y tratamiento endoscópico o farmacoterapia, ¿verdad? En los ABCs, pues siempre tenemos la evaluación inicial. Esto nos va a determinar la urgencia del sangrado. Obviamente, si tenemos un paciente con agitación, con palidez, con hipotensión y taquicardia, esto nos van a evidenciar que hay shock, ¿verdad? Y en esto, pues obviamente el sangrado y la urgencia es superior. Generalmente estos pacientes hay que canalizarlos, preferentemente con 2 vías periféricas de grueso calibre y con una vía central si no es posible. Igual se tienen que obtener los laboratorios iniciales, ¿verdad? Y esta tabla pues nos ayuda más o menos a clasificar la gravedad de la hemorragia. Generalmente si la presión arterial y la frecuencia cardíaca están normales y un test de TILT negativo, quiere decir que ha perdido menos del 10% del volumen circulante, entonces es leve. Y en un sangrado moderado, la presión pues siempre está arriba de 100, la sistólica, pero la frecuencia llega hasta 100 latidos por minuto y hay test de TIL positivo, que se ha perdido un 10 a un 20% del volumen, y grave ya es cuando hay shock, ¿verdad? La presión arterial sistólica está menos de 100,
hay taquicardia, hay palidez, y masiva es cuando vemos pacientes ya estuporosos. Entonces, esto nos da una idea de cuál es la urgencia y de cómo meter a los pacientes, sea intensivo o un encamamiento normal. La resucitación es importante, recordarnos que siempre debemos de iniciar con solución salina normal. Se puede usar también lactato de Ringer. Generalmente lo consensado es hacer por bolus, ¿verdad? Reponer bolus de 500, y cada bolus que uno va reponiendo se van tomando de nuevo los signos vitales para ver si ya recuperó. Se pueden usar soluciones coloideas como gelatinas o dextranos también, y lo importante de esto es evitar la hipoperfusión de los órganos vitales, y esto se va a lograr si tenemos una presión arterial sistólica arriba de 100 y una diuresis arriba de 30 mililitros por hora. Es importante recordarnos del oxígeno siempre, porque un oxígeno suplemental siempre va a aumentar la capacidad de transportar oxígeno. Con respecto a las transfusiones, es importante estos nuevos tendencias que hay. Antes había una tendencia de una estrategia transfusional liberal, y generalmente poníamos transfusiones en pacientes y que llegara la hemoglobina arriba de 10, ¿verdad? Y empezar a transfundir a pacientes temprano desde que empezábamos a ver hemoglobinas abajo de 11. Ya la recomendación ahora es una estrategia transfusional restrictiva, ¿verdad? Esto significa que solo se debería de transfundir a los pacientes cuando desciende la hemoglobina abajo de 7 gramos por decilitro, y lo ideal es mantenerla entre 7 y 9 gramos por decilitro. Esto pues, fue demostrado en el 2013 por este estudio, donde a los 45 días, viendo los pacientes con una terapia de transfusión liberal, había una disminución, había un aumento en la mortalidad de los pacientes con la estrategia liberal, y había una disminución en la mortalidad con los pacientes con estrategia restrictiva. Y esto era para todos los pacientes, tanto pacientes con cirrosis, pacientes que se sangraban de varices y pacientes que sangraban de úlceras pépticas. Entonces, la recomendación desde el 2013 es que haya una terapia restrictiva, una terapia transfusional restrictiva. Esto también, aparte de la mayor sobrevivencia a las 6 semanas, hizo que haya una disminución en la recidiva hemorrágica, la necesidad de tratamiento de rescate en la duración de la estancia hospitalaria, y una disminución del índice global de complicaciones. Entonces, es importante hacer esta terapia transfusional restrictiva. Obviamente, pacientes ancianos y pacientes con comorbilidad cardiovascular o respiratoria, pues sí podemos considerar niveles más altos de hemoglobina, o sea, empezar la transfusión es cuando está entre 8 y 9. Recordarnos siempre que los hematocritos nos pueden engañar, ¿verdad? Esto es un paciente justo antes del sangrado, se ve un hematocrito en 45%, y inmediatamente después del sangrado podemos ver que los hematocritos se pueden persistir, ¿verdad? Pero entonces es ya después a las 24 o 72 horas, cuando ya se ha repuesto volumen, cuando verdaderamente vemos los hematocritos reales, ¿verdad? Recordarse de esto. Pues en los pacientes se les puede tomar historia, o si hay un familiar, es importante abordar rápido la historia, ¿verdad? Si hay hábitos tóxicos como alcohol, tabaco y otras drogas, si hay antecedentes previos de hemorragia intestinal superior o inferior, enfermedades sistémicas, obviamente siempre preguntar si no hay posibilidad que sea cirrótico, que tenga enfermedades renales, cardíacas, displasias sanguíneas, ¿verdad? Y preguntar por síntomas que el paciente presentó, porque un dolor epigástrico, pirosis y disfagia nos puede orientar hacia algo. Vómitos emitidos con esfuerzo también nos pueden orientar hacia desgarros de Mallory-Weiss. Si hay pérdida de peso, hematoquesia o melena, ¿verdad? Si ha tenido cirugías intestinales previas. Y sobre todo también preguntar sobre los medicamentos gastrolesivos o gastroerosivos, importantes siempre aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, los anticoagulantes, si el paciente tiene algún tratamiento con anticoagulante como heparina, los picumarímicos o los nuevos anticoagulantes orales, ¿verdad? Reserpina, aminofilina, sales de potasio, los inhibidores de la recaptación de serotonina han sido ligados también a ser medicamentos gastrolesivos, ¿verdad? Esto pues nos puede ayudar a discernir si nos orientarnos hacia dónde es, qué tipo de hemorragia es, si es digestiva alta o baja, ¿verdad? Si es hematemesis y melena, pensar en una alta. Obviamente, si es hematoquesia, pensar en baja. Aunque hay que tener cuidado con esto, porque cuando es una hemorragia gastrointestinal alta, masiva, se puede presentar con hematoquesia. De hecho,
hasta 10 a 15% de pacientes que se presentan con hematoquesia puede ser una hemorragia digestiva alta. Si hay dispepsia, consumo de gastroerosivos y síntomas vegetativos, también pensar en hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Sonidos intestinales, generalmente por el efecto catártico de la sangre, generalmente son hiperactivos en la alta y están normales en la baja. Y la urea, pues generalmente en la alta está elevada y en la hemorragia digestiva baja está normal. Pues pensamos después en los procedimientos, ¿verdad? En la endoscopía, que es la que nos va a confirmar el diagnóstico. Siempre tenemos que recordarnos que para la endoscopía el paciente tiene que estar recuperado de shock, ¿verdad? O sea, eso significa adecuadamente perfundido y con una adecuada oxigenación. La preferencia debe hacerse la endoscopía en las primeras 12 a 24 horas. Esto pues nos ayuda a establecer el diagnóstico, a poner un tratamiento si es necesario y a valorar el riesgo de recidiva para valorar cuánto tiempo va a estar hospitalizado. En las hemorragias graves es ideal hacer la endoscopía de forma precoz porque esto va a disminuir la cantidad de sangrado, ¿verdad? Hacerla a las 4 a 6 horas. Y acordarnos que aunque sean casos de bajo riesgo, una endoscopía temprana pues puede ayudar a que hayan estancias hospitalarias más cortas y obviamente abaratar los costos, ¿verdad? El procedimiento, pues siempre valorar la vía aérea y estar seguros si hay si aún el paciente está con hematemesis, todo, valorar si se puede hacer una intubación orotraqueal, ¿verdad? Esto es ideal para que no vayan a ocurrir complicaciones. Es importante que siempre haya un gastroenterólogo entrenado, ¿verdad? Que tenga el material disponible para las técnicas endoscópicas para tratamiento hemostático y que el personal que lo asiste también esté entrenado en estas técnicas, ya que es de mucha utilidad en estas terapéuticas. Evitar las complicaciones, ¿verdad? Como broncoaspiración con la intubación orotraqueal, hipoventilación e hipotensión, estas generalmente están asociadas a la anestesia y generalmente asociadas al tratamiento endoscópico, es que indujamos una mayor hemorragia o perforación, ¿verdad? Esto se da cuando pues hay mucha sangre y no podemos ver mayor cosa que está pasando. Entonces, vamos a ver brevemente las causas principales de hemorragia gastrointestinal superior e inferior. Las superiores, pues hasta el 50% puede ser por úlceras pépticas o duodenales, ¿verdad? Y de ahí, pues la segunda causa es las varices esofágicas o varices gástricas en pacientes cirróticos. Luego está erosiones gástricas o duodenales, síndrome de Valley-Weiss, tumores un 4 a 5%, y angiodisplasias un 2 a 3%. La hemorragia gastrointestinal superior se divide en no varicial y varicial. Esto es por razones de tratamiento y de pronóstico, ¿verdad? Y hay escalas que nos sirven para calcular el riesgo de mortalidad y de resangrado de los pacientes, y estas han sido validadas en varios estudios, ¿verdad? Y estas las categorizan entre riesgo mínimo, medio y alto. Las más usadas son la escala de Blackford y la escala clínica de Rockall. Esas son las más usadas preendoscopía, y postendoscopía es la escala completa de Rockall, ¿verdad? Este es un ejemplo de la escala de Blackford, que utiliza urea plasmática, hemoglobina, hay diferentes valores para hombres y mujeres, la presión arterial y otros marcadores como el pulso, la presentación de melena o de síncope, y esto da una serie de puntos, y es importante que una puntuación de 0 significa que no hay riesgos para el paciente. Entonces, si el paciente tiene una puntuación de 0, se puede dar alta al paciente y programarle una gastroscopía ambulatoria en 24 o 48 horas. Pero a partir de 1 en adelante, sí es necesario ingresar al paciente y va a necesitar una gastroscopía precoz. También la escala de Rockall, esta mide cuando es simple o solo la edad, si hay shock o hay comorbilidades, ¿verdad? Y cuando ya es completa, incluye al diagnóstico endoscópico. Entonces, esta va de un rango de 0 a 11, donde 0 a 2 va a ser un riesgo bajo de resangrado, un score de 3 a 4 va a ser un riesgo medio, y si es más de 5 va a ser un riesgo alto de resangrado. Y esto lo podemos ver en este estudio, donde sí habían pacientes, cuando había un score arriba de 8, pues la tasa de resangrado era mayor de 50 y había una mayor tasa de mortalidad, mientras que si es menor de 3, el score es un excelente pronóstico, y vemos con cada punto extra de Rockall cómo va aumentando la tasa de resangrado.
También se ha querido comparar entre todas estas tasas, a ver cuál es la mejor y todo. En este estudio chino hecho por Liu en 2019, el año pasado, en más de 3,000 pacientes, se calculó tanto la escala de ROCAL como la Blackboard y la ROCAL completa, ¿verdad? Y en realidad las tres escalas mostraron una buena área bajo la curva. Sí fue superior el ROCAL simple, tanto para predecir mortalidad como para predecir resangrado, pero al final concluyen los autores que las tres pueden ser utilizadas, ¿verdad? Entonces, con la que estemos más familiarizados, incluso la ROCAL simple, que no incluye las medidas endoscópicas, es una buena escala para predecir resangrado y mortalidad. Pues recordarnos que el sangrado ulceroso generalmente lo podemos ver así, ¿verdad? Esta es la clasificación de Forest, ¿verdad? Donde generalmente podemos ver una hemorragia activa con un chorro activo, o una hemorragia en capas, ¿verdad? O pacientes con un vaso visible, pacientes con un coágulo adherido y pacientes con solo fibrina o fibrina con manchas oscuras, ¿verdad? Y esto es importante para el pronóstico, porque los pacientes que van a tener un sangrado activo en chorro, ese si no se hace un tratamiento va a haber un resangrado del 100%, cuando hay un sangrado activo en capa, digamos, hasta un 27%, algunos autores dicen un 50%, cuando hay vaso visible hasta un 50% de resangrado, y cuando hay coágulo adherido, hasta un 30-35% de resangrado. Por lo tanto, estas primeras 4 presentaciones tienen que tener una terapia endoscópica doble para que haya una disminución en la tasa de resangrado de mortalidad. Mientras que si vemos solo manchas planas pigmentadas o una úlcera de base limpia, como en las últimas 2, el riesgo es bajo, es menos del 8% de resangrado. Estos pacientes, de hecho, después de la endoscopía, podemos ya darles comida y podemos, de hecho, mandarlos a su casa con IVP o vía oral, ¿verdad? Las técnicas que hemos utilizado para parar el sangrado intestinal, habían técnicas de coagulación inyectadas, de coagulación térmica y clips, ¿verdad? Y hay unas nuevas, que es el clip sobre el tubo y el hemospray, que ahorita les vamos a hablar. Las técnicas inyectadas, pues lo que hace es una escleroterapia, ¿verdad? Lo que hace es una compresión de los vasos sangrantes de la úlcera, y esta se puede usar con adrenalina, uno en 10,000 y uno en 50,000, y compuestos como fibrina. La coagulación térmica lo que hace es que con el calor destruir el tejido y todo y hacer una coagulación de las venas que están sangrando, de los vasos que están sangrando. Están las técnicas que son de contacto directo, como la monopolar, la multipolar, que es el BICAP, que es el que más se usa. Sonda caliente y pinza de coagulación ya no se usan tanto por el tipo de energía que se necesita. Y también tenemos esta técnica que es no de contacto directo, que es de la coagulación con algún plasma, que ha sido muy usada últimamente. Están los clips que se usaban antes, que eran los clips a través del endoscopio, ¿verdad? Que pues la idea es una obstrucción mecánica del vaso que está sangrando. Teníamos a veces la dificultad que si las lesiones eran muy grandes, había que poner varios clips. Y entonces es donde ya en los últimos años hemos tenido los clips sobre tubo, los Vesco o Vesco, que estos son clips más grandes que pueden tener una mayor área para poder parar el sangrado, ¿verdad? La idea es que si hay un vaso que está sangrando, ir con el endoscopio, ¿verdad? Posicionarse sobre el vaso, hacer una succión y liberar el clip. Generalmente hay muy buenas, muy buen tasa de éxito, ¿verdad? Arriba del 99%. Y lo nuevo también son los tratamientos tópicos, se puede decir, ¿verdad? Que estos generalmente son los más nuevos, están reservados para sangrados donde a veces uno no puede ver el origen o si ya fallaron otras técnicas endoscópicas. Entonces son prácticamente un spray, ¿verdad? Y se pone el spray, existen 3, el Hemospray, el Endoclot y el Curastat, y la idea es que al echar el spray, pues hay una absorción de agua de la sangre y hay una adhesión y cohesión y eso forma una barrera y con esto pues ya hay un parado de la hemorragia, ¿verdad? Pues tratamiento farmacológico, pues a todos los pacientes se tiene que dar la inhibición de la secreción del ácido, ¿verdad? Esto
favorece a la regeneración de las lesiones mucosas, a la agregación plaquetaria, de la formación y a la estabilización del coágulo, ¿verdad? Y lo recomendado es un bolus de 80 miligramos y una infusión a 8 miligramos hora durante las primeras 72 horas. Esto fue demostrado ya desde 2006 con este metaanálisis, ¿verdad? Frente a los agonistas H2 o frente a placebo, muy superior la tasa de menos, o sea, menos resangrado con los pacientes que tienen la infusión de IVP. Esto está más que demostrado. Entonces, esto es un esquema que podemos utilizar cuando hay una hemorragia digestiva no varicial, ¿verdad? Iniciar siempre el IVP en bolus y luego la infusión, pues hacer la endoscopía, ¿verdad? Si el sangrado es activo o con vaso visible no sangrante, hacer una terapia doble, ¿verdad? Hacer inyección de adrenalina con método término CLIPS, ¿verdad? Y si es un coágulo desprenderlo y hacer la terapia. Y si es una con Forest 12 o 3, que eran los que no tenían riesgo de resangrado, pues valorar tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Después tenemos la hemorragia varicial, que es la segunda causa más importante de hemorragia gastrointestinal superior. Este puede ser causado por varices esofágicas, gástricas, ectópicas, de hecho, y hasta incluso por la gastropatía de la hipertensión portal. Esto, recordarnos que son pacientes cirróticos, entonces tiene que haber una reposición cautelosa de la bulimia, ¿verdad? Y siempre pensar en prevenir las complicaciones, ¿verdad? Poner medidas antiamonio para que no haya encefalopatía hepática, siempre dar en todos los pacientes cirróticos, ya sea un sangrado varicial o no varicial, antibióticos profilácticos, ¿verdad? Y valorar prevenir síndrome hepatorenal, ¿verdad? Aquí en esto, en vez de, pues se tiene que usar también siempre, ante la duda, IVPs, ¿verdad? Bolus, pero también se tiene que usar fármacos vasoactivos, terlipresina y octreotide, que estos junto con el tratamiento endoscópico van a lograr la hemostasia, ¿verdad? Esto es un ejemplo de un sangrado varicial a chorro, ¿verdad? Entonces, lo más común usado en varices esofágicas es la colocación de ligaduras, ¿verdad? Esto es efectivo y es la opción de tratamiento ahorita. Ahora, si son varices en el fondo, gástricas y todo, ahí se puede usar escleroterapia con cianocrilato, está indicado esto, ¿verdad? Entonces, un paciente con cirrosis hepática y hemorragia digestiva, si sospecha que es variceal, pues iniciar el fármaco vasoactivo, iniciar antibióticos, la reposición cautelosa de la bulimia, hacer la endoscopía. Si se logra hacer la ligadura y control de la hemorragia, pues se continúa con tratamiento vasoactivo por 2 a 5 días. Si no se controla la hemorragia, pues se considera no un tratamiento endoscópico, y si no, pues tratamientos de salvación como TIPS, ¿verdad? Y por último, pues tenemos a la hemorragia gastrointestinal inferior, que como les dije, sí es 5 veces menos frecuente que la superior, pero pues puede ser importante. También aquí, pues la diverticulosis es lo que más va a dar sangrado. Colitis isquémica, hemorroides, ¿verdad? Son de las que más van a dar sangrado. También cárcel colorectal y angiodisplasias, ¿verdad? Sangrados por quirúrgicos o polipectomías se están viendo mucho ahora también. Aquí es importante la sintomatología porque nos puede orientar a un diagnóstico, ¿verdad? El dolor abdominal siempre nos puede sugerir que hay una enfermedad inflamatoria, una enfermedad isquémica. Si no hay dolor, generalmente los sangrados diverticulares y las angiodisplasias son sin dolor. Si hay dolor anal, eso nos orienta a una enfermedad anorrectal, ¿verdad? Si hay fisuras o hemorroides, ¿verdad? Y si hay diarreas sanguinolentas, esto nos sugiere una enfermedad inflamatoria intestinal o infección. Y cuando hay estreñimiento, pues pensar en neoplasias o hemorroides, ¿verdad? Y es fundamental la exploración anorrectal, ¿verdad? Para evaluar si no hay una patología anorrectal benigna o masas rectales antes de hacer un procedimiento endoscópico, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una sospecha clínica de una hemorragia gastrointestinal baja, pues siempre hacer la inspección anal, ¿verdad? Se evalúa la gravedad, ¿verdad? Si no es grave, pues se puede hacer la colonoscopia ambulatoria, no hay ningún problema. Pero si es grave, sí hay que hospitalizar al paciente. Si es un grave y es masivo, recordarnos siempre que puede haber hematopesia por una endoscopia alta. Entonces, si es una hemorragia masiva, empezar primero con una endoscopia alta para tratar de llegar al diagnóstico. Y si no es una hemorragia masiva, pues preparar al paciente para una colonoscopia y ahí ver cuál fue el origen del sangrado. Si no está el origen del sangrado en el colon, pues pensar en que puede ser del intestino delgado. Entonces,
ya programar, pensar una cápsula endoscópica o enteroscopía, ¿verdad? La enteroscopía de doble balón, ¿verdad? Recordémonos que es una herramienta muy importante para la exploración directa de la totalidad del intestino delgado y tiene una ventaja sobre la cápsula endoscópica, que esta permite la intervención terapéutica, ¿verdad? La disponibilidad de la enteroscopía es variable, este es el único pero que podría tener esta, y puede ser completa hasta en un 75% de los casos, ¿verdad? Y si hay varios estudios que sugieren que la enteroscopía de doble balón es superior a la cápsula endoscópica cuando es un sangrado manifiesto del intestino delgado, ¿verdad? Por último, pues si el paciente sigue con la hemorragia, pues ya pensamos en terapias más invasivas, como una enteroscopía intraoperatoria, ¿verdad? Donde en una laparotomía se investiga el intestino por medio del endoscopio, ¿verdad? A través de una o más enterotomías. Esto es con la ayuda del cirujano, ¿verdad? Y esto está indicado en hemorragias masivas y persistentes o recurrentes que no han podido ser diagnosticadas por otros medios o paradas por otros medios, ¿verdad? Esto siempre, pues, órganos que tienen una elevada morbilidad, pueden haber hematomas de la pared, hemorragia mesentérica, ilio prolongado, isquemia intestinal y una perforación hasta en 5%. Pero entonces esto es lo que les traía para el abordaje, ¿verdad? Siempre lo primero, acordarnos de ver la urgencia del paciente antes de tomar las decisiones. Gracias.